Hello and welcome to this first lesson on tech vocabulary for May the 9th of 2020. Welcome, guys. This is a topic that I believe is going to be somehow interesting for you, and perhaps most of the words are words that you most likely already know. So let's jump into the lesson. These are the words that you are going to be learning during this lesson. Uh, we have 10 words. Maybe some of them are familiar to you because they are very common nowadays when we use technology, when we use our phones or the computer or the tablet or even your game console. So these are very, very, very common words. And I wouldn't be surprised if you already know many of them. Entonces, vean, este es el vocabulario que van a aprender durante esta lección. No me sorprendería que conozcan la gran mayoría de las palabras, o quizás algunas, o quizás las ven y les parecen conocidas, les parecen así como que he visto antes esas palabras, pero tal vez no están muy seguros de qué significan. Entonces, estas palabras y otras que van a aprender en otras lecciones tienen que ver mucho con tecnología, con cosas que tienen que ver con los teléfonos, las computadoras, las tablets, etcétera. Entonces, vean estas palabras y traten de ver cuál ya conocen. Dicho sea de paso, les invito a que las puedan escribir en su cuaderno desde ya para que cuando les vaya explicando lo que significan cada una, solo puedan dedicarse a escribir el significado de cada una y no que tengan que escribir tanto la palabra en inglés como la palabra en español. Pueden también hacer dibujitos en su cuaderno si quieren para cada palabra, no importa, lo importante es que en su cuaderno escriban algo que a la hora de que toque el examen les pueda ayudar a estudiar, ¿ok? So we have home screen, drag, tap, slide, pinch, zoom in, zoom out, hold, icon, and gestures. Let's go to the next one. So we have here these pictures or these graphics, and they all show how to use your phone or how to navigate your phone, okay? All of these that you see here are called gestures, okay? Gestures. And we use gestures in order to navigate our phones or our tablets, any touchscreen device. Entonces, los que ven acá son gestos, ¿ok? Gestos. Nosotros usamos gestos para navegar en nuestros dispositivos como teléfono celular o tableta. Cualquier dispositivo que tenga una pantalla táctil, se puedan utilizar gestos para poder navegar a través del sistema de ese aparato. Ya, entonces, hoy vamos a aprender algunos de esos gestos que son los más comunes que se utilizan a la hora de navegar o de utilizar el teléfono o la tablet, etc. Okay, the first gesture that we are going to learn is this gesture that this hand is doing, and it's called pinch o pellizcar en español. Este gesto que hace la manito acá es el gesto de pellizcar o pinch en inglés. Como pueden ver, acá aparecen dos flechitas. Entonces nosotros utilizamos este gesto cuando queremos acercar o alejar lo que estamos viendo en el teléfono como una imagen. Entonces, cuando usemos pinch para alejar, como en esta figura que aparece acá, decimos que hacemos pinch para zoom out. Zoom out quiere decir alejar. Entonces, cuando ustedes vean en alguna aplicación o en algo que dice pinch to zoom out, quiere decir pellizca para alejar. ¿Ya? O sea, que van a hacer este gesto que aparece acá en su pantalla para poder alejar la imagen. ¿Okay? Pinch es pellizcar y zoom out significa alejar. ¿Ok? Let's go to the next. We also have pinch, but in this case, you can see here that the arrows are in opposite directions. Entonces acá pueden ver que es el mismo gesto, solo que las flechitas acá están en dirección opuesta, lo cual quiere decir que en vez de acercar la imagen, lo que estamos haciendo es
alejarla. Perdón, en vez de alejarla, digo, estamos acercando la imagen. Cuando nosotros hacemos este gesto hacia afuera, entonces quiere decir que lo que queremos hacer es alejar perdón, acercar la imagen como para poder ver algún detalle que a simple vista no lo podemos ver. Entonces, cuando queremos acercar la imagen, decimos zoom in. Pinch to zoom in quiere decir pellizcar para acercar. Zoom in quiere decir acercar. Y pinch quiere decir pellizcar, como vieron anteriormente. Now we have this one that is very common and it's the tap gesture. Tap. Tap quiere decir tocar o presionar, pero es cuando uno toca o presiona rápido, como aparece aquí en la imagen, ¿no? Aquí hace un double tap, que es apretar dos veces, que es de hecho el gesto que más utilizamos en el teléfono cuando queremos abrir algo, cuando queremos seleccionar algo, ¿verdad? Entonces, obviamente, tocamos el icono o lo que sea que queramos abrir, cerrar o activar. Entonces, este es gesto que es tocar o presionar, se llama en inglés tap. We also have this other gesture called slide, que es, como pueden ver en la imagen, es deslizar. En este caso, él está deslizando hacia la derecha. En los teléfonos podemos deslizar hacia la derecha, hacia la izquierda, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Normalmente, cuando se desliza de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, se conoce como scroll up o scroll down. Pero en esta ocasión no se lo voy a enseñar. Esta vez vamos a conocer solo el gesto slide, que podría ser slide to the right, deslizar hacia la derecha, o slide to the left, deslizar hacia la izquierda. ¿Ok? Pero en este caso la imagen nos enseña un slide a la derecha, o sea, deslizar hacia la derecha. Por otro lado, como nota aclaratoria, también este gesto es muy común encontrar en los teléfonos y en todo este mundo de la tecnología que se conoce también como swipe. Probablemente lo van a encontrar como swipe, que se deletrea SWIPE. Para efectos de esta lección no es algo que van a aprenderse y solo les aclaro que también existe esa otra palabra para ese mismo gesto, pero vamos a quedarnos con slide. Now we have this another one, this other that is very similar to tap, but there's a difference. Como pueden ver, este gesto es muy similar al de tap, pero tiene una diferencia. Y la diferencia, como pueden ver, es de que cuando presiona, el dedo se queda un rato. Entonces, esa acción de sostener o de mantener el dedo presionado se conoce como hold. Entonces, podemos decir, por ejemplo, tap and hold the icon. Presiona y mantiene el icono, o presiona y sostiene. Es como van a presionar algo, pero lo van a sostener. Que comúnmente, por ejemplo, lo ocupamos cuando vamos a eliminar una aplicación. Entonces vos presionas el icono de la aplicación y lo arrastras, lo mantienes presionado y hold it, perdón, lo mantienes presionado y luego lo arrastras a donde sale la opción de desinstalar. Entonces hold es mantener o sostener. Cuando uno presiona algo y no lo suelta, quiere decir que lo estás sosteniendo. You're holding it, ¿ok? Hold es sostener, es mantener. El icono o lo que sea que estás seleccionando en la pantalla, lo mantienes sostenido o lo mantienes ahí como suspendido. Mantener o sostener. The next. We have now one that is similar to hold, however, is another gesture because it's a different action, which is drag. Entonces, esto es similar a hold porque tenés que sostener un icono, pero en realidad la acción no es sostener, la acción, ¿verdad? O el gesto es arrastrar. Drag means arrastrar. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que aparece acá, la manito selecciona ese icono y lo arrastra a donde está la flecha. Entonces, ese gesto de arrastrar algo se conoce como drag. Entonces, podemos decir, por ejemplo, tap, hold, and drag the icon to the trash bin. Un ejemplo, presiona, sostiene y arrastra el icono a la papelera, por decirlo, por mencionar un ejemplo. Ya, entonces,
Drag es solamente la acción de arrastrar el icono, ¿verdad? La acción de presionar sería tap, la acción de mantenerlo sería hold, y la acción de arrastrarlo sería drag. Drag. And here we have my home screen. Aquí tenemos mi pantalla de inicio de mi celular. Esta es la pantalla de inicio de mi teléfono. Como pueden ver, tiene lo que son los iconos que yo más utilizo, la barra de búsqueda, la fecha, la hora, etc. Entonces, esta pantalla, que es la pantalla que nos aparece cuando encendemos el celular o lo desbloqueamos, se conoce como home screen o pantalla de inicio. Y en esta pantalla también tenemos estas pequeñas como accesos directos a nuestras aplicaciones que son los icons, ¿ok? Esto y esto, ¿verdad? Y todas estas de acá son los icons. Aquí está el icon de Twitter. This is the photos icon, camera icon, WhatsApp icon, etc. We're going to take time to practice pronunciation. Okay, pronunciation of these words is very easy. They are not difficult. So please try to pay attention and try to repeat them so that way you can memorize them in your mind, in your brains, how they are pronounced. Vamos a practicar pronunciación. No es tan difícil estas palabras. Traten de repetirlas para que así por lo menos puedan irlas grabando en su cerebro. En el primer caso, tenemos home screen, que la E, he puesto esta pleca en rojo, que ustedes ya saben qué significa que la E no se pronuncia, que es una E muda. Entonces tendríamos screen, home screen, home screen. Very easy, right? Esta doble E suena como una I, entonces se pronuncia home screen. Luego tenemos esta muy fácil, drag. La G al final también se pronuncia drag, drag. Tap, tap, easy. Slide, la E es muda. Slide, la E no se pronuncia, sino sería slide, pero no es así, ni slidey tampoco, es slide, slide. Acuérdense que no es slide, no es slide, slide. Pinch, we have pinch, que es pellizcar, pellizcar, pinch. Luego tenemos acá zoom in. He puesto esto para que sepan que pueden unir la M con la I, ¿verdad? Como que si fuera una sola palabra y decirla junta, ¿verdad? Decir las dos palabras juntas como zoom in, zoom in. Zoo, como de zoológico, ¿verdad? Y min, zoom in. Y luego lo mismo podemos hacer con zoom out, ¿verdad? Zoom out, zoom out. Very easy, right? Okay, then we have hold. La de al final también se pronuncia hold, hold. Icon, icon. Esta I es larga, entonces se pronuncia como icon. Y luego tenemos gestures. Y la E también es muda, silenciosa. Sería gestures. Gestures o gestos. Very easy, right? Now you're going to have the chance to practice and play on quizzes, these technology vocabulary quizzes. And the link for the quizzes is going to be on the description box of this video. And now you don't have to request for it. You can just go to the description box and hit the link in order to play these quizzes, okay? Entonces, hay un quizzes que para poder abrirlo no necesitan pedirme el vínculo porque lo he puesto en la caja de descripción del video, en la cajita que está debajo del video en YouTube. Ahí está el link, ahí lo pueden buscar y pueden jugar este quizzes como para practicar y para que puedan memorizar el vocabulario. And finally, we got to the homework. The homework is very interesting. It's going to be a little bit different. In this homework, you're going to explain 3 processes on how to perform 3 tasks in your smartphone. Which 3 tasks? Delete an app, install an app, and take a picture. Ok, le explico. Yo sé que estarán pensando ahorita como, ¿qué es esta tarea? O sea, ¿qué se supone que voy a hacer acá? ¿No? Que súper raro está esto. No se preocupen, lo voy a explicar con calma y les voy a mostrar un ejemplo.
Entonces, lo que dice acá es que ustedes van a explicar tres procedimientos de cómo realizar tres tareas en un teléfono inteligente o en tu teléfono inteligente, porque van a explicarlo cómo lo harían en su teléfono inteligente que ustedes tienen. Entonces, hay tres acciones. La primera es borrar una aplicación, la segunda es instalar una aplicación y la tercera sería tomar una foto. Entonces, ustedes tienen que explicar cómo, qué paso hay que seguir para poder hacer estas tres cosas. Yo a continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo quiero que sea la tarea. Entonces, aquí está el ejercicio y aquí les voy a reproducir este video. Y lo que aparece en este video es exactamente lo que yo he explicado acá. Miren el video. Entonces, ¿qué es lo que el procedimiento que aparece acá en el video? Lo que he puesto acá. Abrir la pantalla de inicio, presionar el icono de teléfono, presionar la barra de búsqueda, escribir el nombre de la persona y presionar el icono de teléfono que aparece a la par del nombre del contacto. Entonces, estos 5 pasos son los que he usado para describir cómo puedo yo hacer una llamada desde mi teléfono. Si pueden ver, he utilizado acá las palabras, muchas de las palabras que hoy les enseñé. Home screen, icon, tap, icon. Entonces, la idea es que ustedes puedan utilizar las palabras que aprendieron en la lección de hoy para poder describirme cómo hacer esas tres tareas que les puse en la diapositiva anterior. Si aún no les queda algo claro de la tarea, no se preocupen, me pueden escribir, me pueden preguntar para aclarar bien, pero creo que con este ejemplo les funciona. O sea, yo quiero que la tarea sea como este ejemplo que aparece acá. Pero obviamente no me van a mandar un video, simplemente quiero que me escriban paso por paso cómo hacer esas tres tareas que les puse en la diapositiva anterior. Van a poner, ¿verdad?, el título, how to install an app, how to uninstall an app, cómo instalar una aplicación, cómo desinstalar una aplicación, etcétera. Y luego ponen 1, 2, 3, 4, paso por paso, cómo se debe, qué pasos debo de seguir para poder realizar esa tarea en mi celular o en el celular de ustedes. Y con esto llegamos al final de esta lección. Espero que haya sido interesante para ustedes y que les haya gustado, ¿ok? Nos vemos en la próxima lección y cuídense. Bye bye.